Bueno, muchas gracias a todos, todas, todes. Muchas gracias al Instituto por este espacio que me parece enormemente importante en este momento. El trabajo que voy a presentar se titula La especialización literaria del discurso de control al teatro y el cine en dictadura. Este trabajo forma parte de una investigación mayor que llevé a cabo para mi tesis de doctorado, que consistió en el estudio del discurso de control de los espectáculos, específicamente el teatro y el cine, en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, a lo largo de todo su funcionamiento, desde su creación en 1956 hasta su cierre en 1998. Iba a empezar marcando algo sobre lo que tal vez probablemente vuelva, que es que el 24 de marzo de 1976 no es solamente un acontecimiento histórico que implica un cambio en el archivo, es también un acontecimiento discursivo. Es un acontecimiento discursivo porque se pueden reconocer ciertos quiebres en el decir de los servicios de inteligencia que implican cierta reformulación y, en particular, específicamente, una especialización en el discurso de control cultural entre un discurso de censura y un discurso de vigilancia cultural, cada uno de ellos llevado adelante por un servicio distinto, y además, muy particularmente, muy específicamente de este periodo, algo que no ocurre ni antes ni después, es que aparece una interdiscursividad muy marcada con la teoría literaria. Hago un pequeño comentario. Sé que hay gente que es de Brasil para que se entiendan un par de cositas. La DIPBA es un servicio de inteligencia que formó parte de una comunidad informativa más amplia que interrelacionaba distintos servicios de inteligencia nacionales y provinciales que dependían del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y de la Policía. De todos estos distintos servicios, el servicio clave que organizaba a todos los demás era la CIDE. Yo lo acabo de decir en pasado, pero tal vez tenga que decirlo en presente. El discurso de censura a los espectáculos es un discurso producido específicamente por la CIDE. Se trata de un discurso de censura a priori en el caso de los espectáculos, y esto lo diferencia de la censura a los libros que se hacía sobre los libros ya impresos. Es un discurso de censura secreta que está cerrado sobre sí mismo, no solo por su circulación, es decir, no circuló en otros ámbitos fuera de la comunidad informativa, sino también porque no admitía ningún tipo de continuación, ningún tipo de debate o polémica en torno a ese discurso. Voy a decir que esto incluso lo diferencia de algunos discursos de censura producidos, por ejemplo, por el ente de calificación cinematográfica, que era el Instituto de Censura de Cine en Argentina, porque esos dictámenes podían ser apelados, al menos formalmente, por los distribuidores de las películas. Este discurso de censura, sobre el que voy a hablar aquí, no se extiende como una prohibición solamente sobre las obras, sino en particular sobre el decir de las personas, específicamente aquellas que fueron incluidas en un listado de artistas prohibidos que diferencia, eh, cuando uno se posiciona en relación con el teatro, el cine y la televisión, a autores, de actores y elencos. Y a propósito de la música, la división es entre compositores e intérpretes. Incluso, digo, la música también forma parte de los espectáculos, si bien yo no lo estudio en particular. En estas listas podemos leer una implicación particular entre biografía y bibliografía que podemos relacionar con el tópico literario de la vida y obra o la noción de función autor que propone Foucault y retoma Chartier en sus reflexiones sobre los índices censorios de la Inquisición española. Chartier afirma en el índice, acerca del índice de 1612 que el autor es construido allí como, cito, la única y mala fuente de pensamiento que se expresaba en todos sus textos, incluso aquellos no escritos. Fin de cita. De esta misma manera, identifico la función autora en el discurso censorio de la CIDE. Esta pretende establecer un control sobre las personas que crean las obras, por lo cual estas últimas, las obras,
se convierte en el argumento para la inclusión de los nombres en los listados. Los nombres anudan una prohibición más amplia que las obras que efectivamente han escrito y han puesto en escena los y las autoras. Quedan prohibidas todas las producciones, no solo pasadas, sino también las por venir. Estos listados de la CIDE forman parte de un legajo que está repetido en el archivo, al menos está dos veces, uno separado en la mesa referencia, se llamaba así a la sección del archivo en el que se guardaban los legajos que orientaban en forma general el accional de la DIPA, y está también en un legajo de la mesa DE. Esa mesa reunía información sobre lo que la policía nombraba como sociedad civil, ya fueran asociaciones, clubes y específicamente en vinculación con los espectáculos, los grupos teatrales y los cineclubes. En esa mesa, estos listados están como introducción a informes de vigilancia de espectáculos y hay reenvíos entre esos informes de la DIPA y los listados de la CIDE. Esto nos permite afirmar entonces que este discurso de la CIDE se erige como una suerte de discurso jerárquico sobre el de la DIPA, se presenta como una guía, o más estrictamente, una directiva para el control cultural. Este es es la carátula de estos listados, que sé que no se ve mucho, pero quería que estuviera completa. Su título es Nómina de antecedentes de artistas. Está escrito a máquina, fechado en 1977. Lo tengo también acá, por si alguien lo quiere ojear. E incluye varias listas que están a su vez subdivididas. Primero, hay listas que incluyen solo nombres y clasifican a las personas por colores, gris, negro, blanco, y hay una lista sin encasillar. Y luego otras listas que dividen a los y las artistas de la siguiente manera, que es con antecedentes favorables, con antecedentes ideológicos dudosos y con antecedentes ideológicos desfavorables, que son, aclaro, la mayoría. Ustedes ven acá que los nombres están tachados. Esto es porque la Comisión Provincial por la Memoria, que es quien tiene en guarda el archivo para proteger la identidad de quienes fueron perseguidos cuando da en realidad ahora da los archivos digitalizados. Para la investigación tachan los nombres. De todas maneras, después voy a demostrar que es muy fácil reconstruir quiénes son. Por esto mismo que dije de la función autor. Bueno, estas listas a su vez están divididas en otras listas. Sí, las dos últimas, que son las de antecedentes dudosos y antecedentes desfavorables, además de los nombres, como pueden ver acá, tienen una expansión textual que presenta distintos efectos de genericidad o interdiscursividades genéricas según los artistas de la lista. En el caso de los actores, toman la forma de un currículum vitae. En cambio, en el lugar de los autores, la relación genérica es con las entradas de los diccionarios de autores. Es en esa nómina en la que me voy a concentrar, en la de los autores. Voy a decir que la nómina, al igual que esta nómina de la CIDE, al igual que los diccionarios de autores, está ordenada alfabéticamente y presenta características similares a las de ese diccionario, que es un género de consulta académico que prevé una lectura no lineal y que demuestra el saber enciclopédico de un enunciador habitualmente colectivo. De la misma manera, los antecedentes de la nómina responden a un enunciador impersonal que demuestra su saber sobre el teatro y el cine y sobre ambos en tanto literatura, puesto lo que hace es evaluar las obras y los guiones en tanto texto literario sin tomar en consideración elementos de la puesta en escena, y fundamenta su argumentación en la lectura experta de las obras. Muestro aquí una de esas entradas, la que corresponde a Agustín Cusani, y esto lo sé por las obras que están mencionadas. Dice, voy a leer solamente algunas partes. Dice, nació en 1924 y cursó estudios universitarios, obteniendo el grado de doctor en leyes. De inmediato dedicóse al género literario narrativo y publicó un volumen de cuentos y dos novelas. Ambas novelas, según R.H. Castanino, abre comillas, son de intención ideológica, abre paréntesis, y dice, autor citado, semiótica ideológica
y Teatro Hispanoamericano Contemporáneo, Editorial Nova, Buenos Aires, 1974, página 107. Su primera obra teatral que escribió fue Una libra de carne, estrenada en 1953. Dicha pieza presenta el juicio a que es sometido un oscuro empleado, quien, apremiado por un prestamista, repite la idea de Shakespeare. Nueva cita. Una libra de carne humana no tiene tanto precio ni puede aprovecharse tanto como la carne del buey, de carnero o de cabra. Este juicio da oportunidad a Cusani para enrostrar una sociedad insensible y una justicia mecanizada. Luego se abocará al teatro de las farsátiras, denominación esta que corresponde a Cusani. Este género significa en líneas esenciales lo siguiente y reproduce la definición de farsátira que aparece en el libro de Castanino ya citado. Menciona todas las obras incluidas en ese género, después comenta que en 1965 considera cerrado el ciclo de piezas inmersas en el género mencionado precedentemente y escribe su pieza Evangelion 4/4. A continuación, comenta que Cusani firmó el 10 de diciembre de 1973 una solicitada publicada en Clarín que se titulaba Hay que parar la muerte, en la que se denunciaba la feroz represión a que están siendo sometidos los artistas e intelectuales chilenos. Y por último, reproduce la ficha que tiene este autor en la CIDE, en la que, bueno, dice que Cusani figura en la lista de personas que reciben propaganda de ideología comunista, que está afiliado al Partido Comunista, que está sindicado como comunista, es decir, repite varias veces la misma información. Y que fue guionista de un programa de televisión, Falta en Vido y Tango, en 1973. Como podrán ver, excepto por el párrafo final en el que la autoridad citada es la CIDE, la imagen de CIDE, el enunciador o el etos muestra un decir propio de un lector literario experto. Demuestra, por un lado, tener un conocimiento directo del texto dramático, esto está en las síntesis argumentales de las obras, como en este caso, a las que se suma la inclusión de citas textuales, pero también en otras entradas, por ejemplo, por una síntesis de cierre que abarca la obra completa del autor o la autora, y también demuestra un conocimiento, no en este caso, pero sí en otros, de los libros editados, porque cita también prólogos y solapas, también programas de mano e incluso conferencias que han dado los distintos autores. El enunciador demuestra también un dominio del léxico propio de la disciplina, por ejemplo, en este caso diferencia géneros dramáticos, en algunas entradas se detiene en la connotación alegórica o el simbolismo de una obra, apela al concepto de generación para englobar un grupo de autores que empiezan a producir en los años 60, incluye además referencias a la sociología y la filosofía, por ejemplo, alude al pensamiento marcusiano cuando analiza una obra de Guillermo Gentile, Hablemos a calzón quitado. El Tensador está actualizado, como podemos ver, no solo en la producción dramática y teatral cinematográfica, voy a decir que de alguna manera la nómina lo que hace es presentar un panorama general de las producciones teatrales de las décadas del 60 y 70 en Argentina, sino también de las lecturas críticas sobre las obras. Se referencian en particular dos libros, además del de Castanino que acabamos de ver. No sé si saben quién fue Castanino, fue un doctor en letras, profesor universitario de esta universidad, autor de numerosos libros de teoría literaria. La otra referencia es un libro de Néstor Tirri, que es un escritor, actor y crítico teatral. El libro es Realismo y Teatro Argentino. Fue publicado por La Bastilla en Buenos Aires en 1973. Como verán, ambos libros señalan la actualidad de las lecturas que sustentan este listado que fue producido en 1977. La pericia literaria se presenta además como una experticia en la escritura académica, que se muestra en el orden textual argumentativo, en que las afirmaciones están sustentadas por citas, y en la construcción precisa de las referencias bibliográficas. Además de los libros, la CIDE recurre a citas de distintas publicaciones periodísticas. Se citan también revistas especializadas en teatro, como Teatro 70, Italia, y otras publicaciones que incluyen artículos sobre la cultura en general, principalmente Primera Plana, pero también Gente. Se trata mayormente de citas a entrevistas de los autores, aunque también se seleccionan fragmentos que presentan una síntesis o evaluación de las obras. En relación con estas publicaciones, se reconoce una actitud crítica por parte del censor. Retoma las palabras de las revistas, pero con recaudos ideológicos.
Por ejemplo, cuando cita la revista Teatro 70, a la que caracteriza como un órgano de difusión ideológico que propugna una ética revolucionaria. De esta manera, el etos refuerza la imagen del especialista literario. Esta imagen de sí se enlaza con un mundo ético, el concepto es de Menguenó, particular. Las escenas que se le asocian al etos sensor de la CIDE son, por ejemplo, la lectura de libros literarios y de teoría literaria, el fichaje de las lecturas, la confrontación de textos, la selección bibliográfica, que incluye también las fichas de los autores en el archivo de la CIDE, que se inscriben en algunas entradas como la palabra final, y la escritura de informes de lectura. Este mundo ético, entonces, lleva a pensar en la colaboración de profesionales universitarios en la represión, en este caso la cultura, durante la dictadura cívico-militar. Esta imagen de censor profesional no deja de mostrarse, sin embargo, como la de un lector sesgado. La construcción de la imagen de los autores de la nómina, fuertemente marcada por la argumentación para demostrar una postura ideológica, deja de lado a veces elementos de su obra, a pesar de su pretensión de exhaustividad. En algunas entradas las faltas son notorias, y a mí me llama particularmente la atención la ausencia de mención a la obra del señor Galíndez en el texto sobre Eduardo Pavlovsky. Eh, el discurso, ok, voy a intentar ser breve. El discurso de censura, como ya comenté, funciona como una suerte de guía para la comprobación del silenciamiento de los espectáculos, es decir, la vigilancia efectiva a los teatros y los cines, que llevan a cabo instancias delegadas dentro de la comunidad informativa, en este caso la DICBA. Las obras que efectivamente se realizan durante la dictadura es mucho menor que en los años anteriores, pero estas no desaparecen completamente en la provincia de Buenos Aires. Hay espacios de resistencias, algunos grupos continúan poniendo en escena obras, incluso algunas con críticas, mayormente veladas o oblicuas a la dictadura. También en este caso hay agentes que en la escritura de informes construyen su autoridad para evaluar las obras en interdiscursividad con la teoría literaria del momento y nuevamente la autoridad literaria está representada por Castañino. Esta es una ficha de análisis producida por un agente de la DICBA a propósito de una obra realizada en la localidad de Rojas por el grupo Teatro Libre Florencio Sánchez, que está señalado por la DICBA como el centro de una red de entidades que difundirían ideas subversivas en esa ciudad. Hay incluso un gráfico de esa red. El informe trata sobre un café-concert, está fechado el 18 de abril de 1978, la obra es del 15, se realizó el 15 de abril, es decir, 3 días antes. Se puede ver que el documento está dividido, el análisis, entre el análisis de forma y el análisis de contenido, que a su vez se subdividen en otras categorías. Esta categorización para dividir el análisis literario está tomada de este libro de Castanino, y tiene todos los libros, que es el análisis literario, introducción metodológica a una estilística estructural, cuyos subtítulos, gracias, para dividir el análisis son justamente análisis de los contenidos de la obra literaria y el análisis de las formas literarias. Es decir, que además de tener una pericia en la teoría literaria, este enunciador también está bastante familiarizado con la escritura de los textos dramáticos. Este es un fragmento de resumen que hace de la obra, en el cual aparecen en el medio de esa narración ciertos comentarios entre paréntesis que imitan las didascalias teatrales. Uno puede leer, por ejemplo, que se sube con un aire muy tímido, otro dirigiéndose al público, poniendo un tono de circunstancia en su voz, y al final aparece claramente el telón. El análisis, creo que ese análisis formal que lleva adelante este censor, presenta una postura analítica racional que aparta a quien evalúa la obra de la reacción del público con el que compartió ese espacio, con el que compartió el convivio. Porque dice este agente que el objetivo de la obra es motivar de alguna manera mediante la sensiblería. Esto es algo que no le ocurre a este autor, a este enunciador, que podríamos decir entonces que la interdiscursividad con la teoría literaria
permite a quien vigila no dejarse atrapar por la obra desde una postura que se presenta como argumentada racionalmente, que impediría entonces a este espectador agente de inteligencia ser obnubilado por la emoción que genera la obra. Nuevamente vemos aquí que la apelación a la teoría literaria funciona para construir discursivamente la autoridad sensoria. Voy a resumir el final y voy a decir que simplemente uno puede observar cómo el discurso de la censura y el discurso de la vigilancia se solapan y de alguna manera cubren todo el espacio de la provincia de Buenos Aires sin dejar que haya huecos. Es decir, el discurso de censura determina estas prohibiciones, el discurso de vigilancia lo que hace es comprobar que esos silencios efectivamente eh, sean silencios. Y lo que quiero marcar es cómo aparece en la gran mayoría de los informes de vigilancia la no existencia de los grupos. Esto es simplemente una selección de algunos de esos informes, hay muchísimos más, en los que de alguna manera se vuelve abrumador leer repetidamente: no existen teatros vocacionales, no existen teatros vocacionales, no posee, no existen, la actividad de los teatros vocacionales es nula, teatros vocacionales no existen, no existen, no existen, y así repetidamente. Entonces quería plantear, relacionando un poco con cómo leer estas negaciones, que en este discurso aparentemente serían negaciones descriptivas, para retomar a Ducrot, es decir, que se presentan como una descripción de un estado de cosas, sin embargo, son negaciones polémicas cuando las enfrentamos con discursos de resistencia que vienen de los mismos teatristas. Quería citar para terminar una frase que escribió Carlos Somigliana para la inauguración de Teatro Abierto en julio de 1981. Somigliana era un autor que estaba incluido en este listado y él dice lo siguiente: ¿por qué hacemos teatro abierto? Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino tantas veces negada. Y por último quería mostrar una foto de una muestra que se hizo para Teatro Abierto 83, que estuvo justamente acá hace poco por un teatro popular sin censura. Muchas gracias.